la ANOVA o análisis de varianza de un factor viene a ser una prueba para comparar promedios o medias en 3 o más grupos, ¿ya? Entonces, si tú en el examen ya ves que hay 3 segmentos de una variable, empieza a pensar en tu ANOVA, porque es la única prueba que hemos visto que compara 3 o más medias. En los otros test siempre hacemos la comparación entre 2 nada más, ¿ya? Ok, ahora, ¿qué supuestos tiene? Bueno, la variable dependiente tiene que ser cuantitativa y continua. La independiente también se le conoce como factor, y esa sí tiene que ser cualitativa y tiene que tener más de 2 grupos o segmentos o categorías, ¿ya? Otro supuesto que tiene la ANOVA es la independencia de las observaciones, también la normalidad de los datos en cada grupo y la homogeneidad de varianzas, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces el procedimiento para el análisis ANOVA, ¿ya? Entonces, como habíamos ya mencionado, la hipótesis nula va a plantear la igualdad de las 3 o más medias que estás evaluando, ¿ya? Entonces dice, todas las medias de los grupos son iguales, o lo que es lo mismo decir, no hay diferencia entre los promedios de los grupos, ¿ya? Entonces la antípoda o la hipótesis alternativa sustenta lo contrario, ¿no? Y va a decir, al menos una de las medias es diferente de las demás, ¿ya? Eso dice la hipótesis alternativa. ¿Qué significa eso? Que al menos un grupo va a tener un promedio distinto, ¿ya? Bien. Entonces, luego identificar el nivel de significancia al cual trabajas, y si no te lo dan, lo asumes. Como ya lo habíamos mencionado en otras oportunidades, asumes un 5% cuando se trata un problema relacionado con ciencias sociales, con psicología, con negocios, marketing, etc. Pero cuando se trata de un tema más riguroso, como son ensayos biológicos o de medicina, ahí sí asumes un 1% de significancia, ¿ya? Bien, una vez que has hecho eso, ya interviene el software. Entonces tienes que calcular el p-value o el sigma, ¿ya? Y cuando ya tienes ese valor, viene tu regla de decisión. Entonces, comparas tu p-value contra alfa, ¿ya? Y si el p-value es menor que alfa, entonces rechazas HC. Finalmente, armas tu conclusión siempre mencionando el nivel de significancia con el cual trabajas y con el cual vas a realizar la afirmación, y todo en función a la H1, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un ejemplito relacionado con la aplicación del análisis ANOVA, ¿ya? A ver, veamos qué cosa dice el ejercicio. La universidad, a través de la oficina académica y la unidad de bienestar, viene desarrollando estudios orientados a identificar factores socioeconómicos que puedan estar asociados al rendimiento académico de los estudiantes de pregrado, especialmente en las etapas iniciales de la formación universitaria. Entre los factores de interés se encuentra el nivel socioeconómico del estudiante, el cual puede influir en el acceso a recursos educativos, tiempo disponible para estudio, condiciones de vivienda y apoyo familiar. Conocer esta relación permitirá a la universidad diseñar políticas de apoyo académico diferenciadas, tales como tutorías focalizadas, programas de nivelación o asignación de ayudas académicas, ¿ya? Entonces, para ello se ha seleccionado una muestra de 30 estudiantes de pregrado, a quienes se les registró la siguiente información. Nivel socioeconómico, estrato. Y el estrato se subdivide en bajo, medio y alto. Y la otra variable es el rendimiento académico inicial, en donde lo que tienes es un promedio antes,
O sea, ha sido medido a través del promedio general que se ha obtenido al finalizar el ciclo académico anterior. ¿Ya? Evidentemente, esta es una variable de escala cuantitativa. ¿Ya? Cada estudiante pertenece únicamente a un estrato socioeconómico y el promedio académico corresponde a una sola medición por estudiante, por lo que las observaciones son independientes entre sí. Entonces, la universidad desea determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio académico inicial entre los estudiantes de los distintos estratos socioeconómicos. ¿Ya? A ver, entonces, acá en el análisis ANOVA no te vas a ir de frente a realizar la prueba, tal y como lo hemos hecho con la CHI. Acá hay que validar los supuestos, ¿ya? Entonces, el primer supuesto que vas a validar es la normalidad de los residuos, ¿ya? ¿Cómo haces eso? Bueno, vas a realizar la prueba de normalidad. Entonces, en la prueba de normalidad ya sabes que la hipótesis nula sostiene que los errores del modelo presentan distribución normal. ¿Ya? Siempre la nula en la prueba de normalidad sustenta normalidad. Y la alternativa, bueno, dice que los datos no presentan distribución normal. Luego, esta prueba la vas a trabajar con una significancia de 5%, o lo que es lo mismo que el nivel de confianza es de 95%. ¿Ya? Entonces, calculas el p-value para la prueba de normalidad. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir a análisis, modelo lineal general, univariado, y vamos a darle calcular variable. A ver, vamos a ir análisis, modelo lineal general, univariado, ¿verdad? Ya, ¿qué más nos dice? Promedio antes en variables dependientes. Ya, promedio antes a variable dependiente. Luego, Colocar estrato en factores fijos. Estrato, factores fijos. Y luego hacer clic en el botón de guardar. Guardar. Ah, sí, al costado. Allá. Acá. Sí. Ya. Ahora. Y aparece en la sección residuos hacer check en estandarizados. Ajá. Y continuar. Continuar. Aceptar. Ok, entonces SPSS nos está mostrando esta tabla del análisis univariado de varianza, factores intersujetos, y esta otra tabla de prueba de efectos intersujetos. A ver, vamos a ver qué necesitamos acá para poder validar esta prueba de norma. Les ha arrojado una tabla de residuos. Creo que nos ha faltado algo. Ya. A ver, verifiquen que en su base de datos se haya adicionado esta columna, ZRE sub 1, que son los residuos. A ver. Sí. Esta. Esa variable se debe haber adicionado. A ver, vamos a ver. Ahora, continuamos el análisis. Dice, en el menú analizar estadísticos descriptivos, explora. Analizar. ¿Dónde está? Estadísticos descriptivos, explora. Entonces, vamos a
colocar la variable residuo estandarizado, o sea, esa nueva columna, en la lista de dependientes. ¿No? En la lista de dependientes. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos que hacer? En mostrar que esté seleccionado la opción ambos, en gráficos, a ver, mostrar está ambos, ahora nos vamos a Gráficos y que estén gráficos de... Ese barrito, sí. normalidad. Sí, ese. Y continuar. Continuar. Ajá. Y luego aceptar. Aceptar, sí. Ahora, veamos qué tabla tenemos que revisar. La tabla que dice prueba de normalidad de residuos. ¿Ya? A ver. Resumen, acá está. Prueba de normalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos datos tenemos nosotros? Tenemos 30 datitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tomamos el valor SIG del Shapiro-Wilk, 0,56. Si tuvieras más de 30, te vas a los valores de Kolmogorov-Smirnov, o sea, 0,20. Ya, entonces comparo este 0,56 con el alfa con el que estoy trabajando. 0,05. 0,056 es mayor a 0,05. Por lo tanto, no rechazo H0. ¿Qué cosa decía mi H0? Que los residuos son normales. Y como no la rechazo, se cumplen, ¿no? Son normales. Entonces, armo mi conclusión. Por favor, no se olviden de colocar la conclusión. Y digo, con una significancia del 5%, no existe evidencia significativa para concluir que los residuos del modelo no presentan distribución. ¿Ya? Entonces, check. Ya validé una condición del modelo. Ahora voy a validar la segunda condición del modelo. Todavía no estoy haciendo la prueba de ANOVA. La segunda condición es la prueba de homogeneidad de varianzas. Entonces, en esta prueba, la hipótesis nula dice que las varianzas poblacionales de los promedios entre los estratos son homogéneas. ¿Ya? Y la alternativa dirá lo contrario, que los promedios en los estratos no son homogéneos. La significancia es 5% y ahora me voy a calcular el pi-value. ¿Cómo calculo? Me voy a analizar, comparar medias y proporciones ANOVA de un factor. Analizar, comparar medias y proporciones ANOVA de un factor. Le doy clic ahí. ¿Qué más tengo que hacer? La variable promedio antes en la ventana de dependientes. Ah, gracias. Promedio antes a la ventana de dependientes. ¿Qué más? Factor. Variable estrato en la ventana de factor. Extrato. ¿Dónde está? Ya. Y luego. Opciones, botón de opciones Ya. y dar check en la prueba de homogeneidad. Ajá. Esta, nada más. Ajá. Hacer clic en continuar y aceptar. Continuar. Gracias. Muy bien. Ya. Entonces la salida nos va a arrojar estas tres tablas. Prueba de homogeneidad, ANOVA y tamaños del efecto ANOVA. Entonces, evidentemente, nos vamos a detener en la tablita que dice prueba de homogeneidad, ¿no? ¿En qué nos fijamos? En la primera opción, que dice se basa en la media. ¿Y qué es lo que nos importa? El sí. ¿Ya? Ojo, jóvenes, ¿por qué tomamos esa primera opción? Porque nuestra hipótesis está tratando de validar promedios, ¿ya? No te hablan de medianas. Si te hablaran de medianas, utilizas la segunda fila. Pero nuestras pruebas de hipótesis están en base a promedios, ¿ya? Entonces, ¿qué me importa acá? El SIG, ¿no es cierto? El SIG me sale 0,32. Entonces, comparo.
Como 0.32 es mayor a 0.05, ¿qué pasa? Que no rechazo la H0. ¿Qué decía la H0? Que las varianzas poblacionales entre estratos eran homogéneas. Entonces, no estoy rechazando eso. Por lo tanto, concluyo. Con una significancia del 5%, no hay evidencia significativa para afirmar que las varianzas poblacionales de los promedios entre cada estrato no sean homogéneas. ¿Ya? Esa es la conclusión. Entonces ya he validado las dos condiciones para poder realizar el test de ANOVA. Entonces recién voy a ir a hacer la prueba de ANOVA de un factor. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa dirá la hipótesis nula de la ANOVA que voy a analizar? Todas las medidas de la nota de promedio inicia de los estratos son iguales. Así es, ¿no? La hipótesis nula de la ANOVA plantea que todas las medias son iguales. Por lo tanto, la hipótesis alternativa dice que al menos una es distinta. La significancia con la que vamos a trabajar, 5%. Y ahora vamos a SPSS para poder calcular el p-value o sí. Ya estamos, ojo, en la prueba de ANOVA. Entonces nos vamos a analizar, comparar medias y proporciones ANOVA de un factor. Analizar, comparar medias y proporciones ANOVA de un factor. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Lista de dependientes, promedio antes, el factor es el estrato, ¿no? La variable categoría. ¿Qué más tenemos que hacer? Opciones y que esté activada la prueba de homogeneidad y continuar y aceptar. Así es, ¿ya? Entonces, señoritas, acá adelante, por favor. Entonces, si tú te das cuenta, esta salida ya la has generado en el anterior resultado. No quiero que se vayan a confundir. Por eso estamos repitiendo el paso, ¿ya? Pero en realidad tienes las dos tablas en el paso anterior, ¿ya? Como el manual está tan pauteadito en orden, nuevamente te genera la prueba para que te des cuenta que de esa manera haces el ANOVA, ¿ya? Entonces, la tabla que tendríamos que ver ahora es la que dice ANOVA, ¿ya? Y como siempre nos vamos a fijar en el valor del SIG, ¿ya? ¿Cuánto me sale el SIG acá? 0,090. 0.09, ¿no es cierto? Y ese valor es mayor que nuestro alfa, que es 0.05. Por lo tanto, ¿qué pasa? No se rechaza la hipótesis. No rechazo la hipótesis nula. ¿Y qué decía la hipótesis nula en la ANOVA de un factor? Todas las medidas de la nota de promedio inicial de los estratos son iguales. Así es. Todas las medias son iguales, ¿no? Entonces ya armo mi conclusión y diré, con un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadísticamente significativa para poder afirmar o concluir que al menos un estrato tenga un promedio distinto. ¿Ya? Esa es la prueba de ANOVA. ¿Se entendió? Sí. El resto.